En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, estamos pues festejando la solemnidad de Corpus Christi, cuya fiesta fue el pasado jueves. Corpus Christi es una de las fiestas católicas más importantes del año, pues en ella celebramos uno de los misterios más grandes que tiene nuestra santa religión católica, el Santísimo Sacramento del altar, o Santa Eucaristía o Santa Comunión, es decir, aquel inefable misterio por el cual el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo se hallan verdadera, real y sustancialmente presentes bajo las especies de pan y de vino, para ser nuestro alimento, el divino manjar de nuestras almas. Hoy hablaremos, Dios mediante, en primer lugar, sobre el gran amor que Dios nuestro Señor Jesucristo nos mostró al instituir este sacramento, y en segundo lugar, trataremos sobre algunos de los admirables efectos que produce en nuestra alma la Sagrada Comunión cuando la recibimos dignamente, con las debidas disposiciones. Finalmente concluiremos diciendo algo sobre la comunión espiritual. Primeramente, este Santísimo Sacramento es una muestra del inmenso amor de Dios nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. En verdad, al considerar este Santísimo Sacramento, al ver cómo Cristo se da a nosotros en la Sagrada Comunión, uno puede preguntarse, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué otra prenda de amor podría habernos dado? No le bastó con haberse hecho hombre sin dejar de ser Dios. No le bastó con llevar vida pobre llena de trabajos y penalidades. Tampoco le bastó con culminar esa vida con su terrible y dolorosísima pasión y muerte en la cruz para redimirnos, para salvarnos. No le bastó con darnos en ese trance a su Santísima Madre para que lo fuese también nuestra. No, nada de eso le bastó, sino que, movido de su excesiva caridad hacia nosotros, se nos dio Él mismo como alimento para ser el manjar de nuestras almas. Pero era necesario, era indispensable que Cristo se hiciese nuestra comida y bebida para nuestra salvación, para poder nutrirnos. No, no lo era. La redención, su muerte en la cruz, sí era necesaria. Sin ella estaríamos perdidos, y por ella obtuvimos todas las gracias necesarias para la salvación. Entonces, ¿qué necesidad había de este sacramento? ¿Qué necesidad de que Cristo se hiciera alimento a los fieles, que se ocultara bajo las especies de pan y de vino, a pesar de saber la multitud de sacrilegios que podría haber y que habría y que de hecho hay, cometida por herejes infieles o malos católicos que comulgan en pecado mortal? ¿Por qué entonces este sacramento? Porque lo que bastaba para la redención, la muerte en la cruz de nuestro Señor, no era suficiente para su amor. Sus ardentísimos deseos de unirse íntimamente a nuestras almas lo llevaron a instituir este Santísimo Sacramento. El amor es la razón de este sacramento, de la Santa Comunión. En efecto, quiso unirse a nosotros y de la manera más íntima y estrecha que cabe imaginar en esta tierra, pues la unión que se da entre el alimento y quien lo recibe es de tal forma que lo consumido se convierte o transforma en parte del que lo consume. Lo que comemos termina siendo en algún grado parte de nuestra sustancia, lo asimilamos. Y así ocurre en este sacramento, pero al revés. No se convierte Cristo en nosotros, sino que nosotros, en cierto sentido, nos convertimos o transformamos en Cristo, en cuanto que se nos da una mayor participación de la divinidad, que eso es la gracia en última instancia, la participación de la naturaleza divina. Y también se nos da, por tanto, una mayor facilidad y aptitud para imitar a Dios nuestro Señor Jesucristo, para ser más semejantes a Él. Meditar en este misterio nos debe llenar de amor a Dios nuestro Señor, pues nada hace crecer tanto en el amor como la conciencia que se tiene de ser amado, de ver cómo nuestro Señor, por amor, se quiso esconder en las especies de pan y de vino, para poderlo recibir. Insistimos, no era necesario. Con la redención bastaba para que pudiéramos ser salvos, llegar al cielo. Sin embargo, Él quiso darnos este sacramento, quiso quedarse con nosotros en el sacramento del altar. Y no solo quedarse allí, sino que lo pudiésemos recibir, que pudiésemos tomarlo como nuestro alimento. Meditémoslo pues mucho para crecer en su amor más y más y apreciar este don
que por desgracia, por la costumbre, porque desde chiquitos nos lo enseñan, no lo apreciamos, vemos como normal, sí, el Santísimo Sacramento, allí está Dios presente, verdad real sustancialmente, y no apreciamos la maravilla. Pasemos ahora a mirar algunos de los efectos que produce este admirable sacramento en el alma que lo recibe con las debidas disposiciones, es decir, con recta intención, con deseo de agradar a Dios, de unirse a Él, de amarlo más, y en estado de gracia, es decir, confesado sin pecado mortal, pues el comulga en pecado mortal se come y bebe su propia condenación, como dice San Pablo, porque es un gravísimo sacrilegio, uno de los pecados más graves que se pueden cometer. Miremos pues qué frutos produce en quien recibe la comunión con las debidas disposiciones. El primero y más inmediato efecto es, como es evidente, unirnos íntimamente con Dios nuestro Señor Jesucristo. Ello es una consecuencia de que en la Sagrada Comunión está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Al comulgar recibimos verdaderamente dentro de nosotros a Cristo entero, tal como está en el cielo. Y la unión que se da entre el alma y Cristo en la Sagrada Comunión es la mayor y más estrecha que pueda haber en esta tierra, como recién decíamos. Pues no hay mayor unión que la que se da entre el alimento y quien lo consume, que se vuelve en parte de él, pero aquí al revés, nosotros en algún grado volvemos o convertimos en Cristo. Permanece en mí y yo en él, dice nuestro Señor del que come su cuerpo. Permanece en mí y yo en él. De lo dicho se deduce la eficacia santificadora de la Sagrada Comunión, pues contiene al mismo Cristo, que es la fuente donde dimana toda gracia. Por lo cual, una sola Sagrada Comunión bien hecha, recibida con ardentísimo fervor y devoción, con las óptimas disposiciones y condiciones, bastaría ella sola para remontar hasta las cumbres de la santidad a cualquier alma. Pero si eso no suele pasar, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el fallo? En la Sagrada Comunión no, allí está Cristo, como decimos, fuente de toda gracia. La sola comunión basta para hacernos santos. Entonces la falla tiene que encontrarse en el recipiente, en el que comulga, por no hallarse con las mejores condiciones, tal vez por estar con tibieza, hacerlo de manera rutinaria, no prepararse debidamente o de mejor manera, porque la sola comunión, una sola bastaría para hacernos santos, pues está allí Cristo mismo. La Sagrada Comunión no solo nos une con Cristo, sino también con toda la Santísima Trinidad. Ello es consecuencia de la unión con Cristo. En efecto, en la Sagrada Comunión, además del cuerpo, sangre y alma de Cristo, está también su divinidad, esto es, el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó y se hizo hombre. Ahora bien, las tres divinas personas son totalmente inseparables entre sí, de manera que donde está una divina persona están las otras dos. Esto en teología se llama circumincesión. Y así, donde está el Padre están el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, etc. Por lo cual, al estar realmente la divinidad de Cristo en la hostia consagrada, esto es, al hallarse allí el Verbo eterno, se encuentran por lo mismo también allí, en la hostia consagrada, las otras dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Y así cada vez que comulgamos, recibimos verdaderamente a toda la Santísima Trinidad, al Dios uno y trino, al único Dios verdadero, dándose así en nuestras almas una mayor radicación de la inhabitación trinitaria, que es parte de la gracia increada que se llama, que toda la Santísima Trinidad mora en el alma que está en gracia. La Sagrada Comunión, asimismo, nos une íntimamente con todos los miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Esta unión se da en virtud del dogma de la comunión de los santos, por la cual hay una comunicación de bienes espirituales entre todos los católicos que se hallan en gracia de Dios. Esta misteriosa pero real unión por la Sagrada Comunión con los demás miembros vivos del cuerpo místico se halla ya insinuada en el mismo nombre. Comunión viene de común unión, de ahí la palabra comunión. Es una común unión de los fieles con Cristo y de los fieles entre sí. Y así cada vez que comulgamos, nos unimos, como decimos, espiritualmente con todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo,
principalmente con la Santísima Virgen María, con los ángeles del cielo, también con todos los bienaventurados, con los santos que están gozando de la visión beatífica, con las almas del purgatorio que están expiando sus culpas en ese lugar de pena y dolor, y con todos los católicos del mundo entero que se hallan en gracia, que están en estado de gracia. Están excluidos, por supuesto, de esta unión todos aquellos que tienen la tremenda desgracia de hallarse en pecado mortal, único y verdadero mal que hay. La Sagrada Comunión infunde en nuestras almas un incremento de gracia santificante, al darnos su propia gracia sacramental. Todos los 7 sacramentos tienen como efecto común infundir la gracia santificante en quien lo recibe debidamente. La Sagrada Comunión, como es evidente, la otorga en grado eminentísimo, por cuanto allí, como ya dijimos, está Cristo verdaderamente presente, fuente y manantial de toda gracia. Sin embargo, cada sacramento, además de la gracia santificante, da una gracia que le es propia. De lo contrario, sería superfluo que hubiera 7 sacramentos distintos. La gracia propia o particular de la Sagrada Comunión es la que en teología llaman sibativa o nutritiva, por cuanto ella, la Santa Comunión, se nos da a manera de alimento, y así todo lo que el manjar material realiza en el cuerpo, a saber, sustentar, aumentar, reparar y deleitar, esto mismo hace en el alma la comunión, que es su comida y manjar espiritual. La comunión, en efecto, sustenta la vida espiritual del alma, la mantiene viva con fuerzas, la aumenta, por supuesto, por la mayor infusión de gracia que le da. Como decimos, siempre que uno comulga recibe más gracia. La repara también a esa vida sobrenatural, pues le devuelve las fuerzas que había perdido por el pecado. El pecado, no solo el mortal, que destruye la vida sobrenatural completamente, sino que el venial nos va debilitando, nos va enfriando, va haciéndonos cada vez más débiles para resistir a las tentaciones. La comunión repara las fuerzas que hemos perdido por el pecado. También la comunión deleita al alma, es decir, causa un gozo espiritual en ella por saberse alimentada por Cristo mismo, Dios y hombre verdadero, que viene al alma. La Sagrada Comunión remite indirectamente la pena temporal que debemos por nuestros pecados. Por pena temporal se entienden los trabajos y sufrimientos que hemos de padecer en esta vida o en la otra, el purgatorio, para satisfacer la deuda que tenemos contraída con Dios por nuestros pecados. Esta deuda se paga por medio de la penitencia, de la oración, de las buenas obras, por medio de la aceptación de las cruces que Dios nos envía, esas tribulaciones que todos tenemos, también de las indulgencias, etc. Ahora bien, la Sagrada Comunión tiene virtud para remitir parte de esa pena, eso que debemos por nuestros pecados, no de una manera directa, ya que de suyo está ordenada la Santa Comunión a nutrir y robustecer el alma, la gracia nutritiva que decíamos, alimentar al alma en la vida espiritual, sino que de manera indirecta remite parte de esa pena, en cuanto que en el alma suscita el acto de caridad o amor de Dios, que de suyo posee un alto valor satisfactorio. Siempre que hay caridad, verdadera caridad sobrenatural de amor a Dios, el alma se purga, se va purificando y va limpiando de sus pecados. Y así cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, disminuye la pena temporal, es decir, queda a nuestra alma cada vez más limpia, más purificada, con menos manchas del pecado. La Sagrada Comunión asimismo ayuda a evitar los pecados futuros o recaídas. Primeramente, porque como vimos, en cuanto manjar espiritual del alma, la robustece y le da fuerzas, con lo cual queda el alma apta para vencer y repeler las tentaciones que le pudieran sobrevenir. En segundo lugar, porque la Sagrada Comunión, al ser signo de la pasión de Cristo y aplicarnos sus méritos, pone en fuga a los demonios, lo cual nos preserva de sus asaltos diabólicos. Los demonios, al ver un alma que ha comulgado, quedan por supuesto espantados, porque ven allí al mismo Cristo que los venció con su pasión y muerte. Y así cada vez que comulgamos, somos menos atacados por el demonio. Asimismo, la Sagrada Comunión
también nos ayuda a precaver los pecados futuros en cuanto que sosiega las pasiones. Dice el Catecismo del Concilio de Trento al respecto: la Eucaristía o Sagrada Comunión refrena también y reprime la misma concupiscencia de la carne, porque al encender en el alma el fuego de la caridad, mitiga los ardores sensuales de nuestro cuerpo. Si uno comulga con devoción, eso ayuda a sosegar las pasiones, a calmar esos apetitos inmoderados y desordenados que tenemos por dentro. Y eso, por supuesto, nos ayuda mucho a no recaer en el pecado, porque implica tener menos tentaciones. Estos son algunos de los efectos que la Sagrada Comunión, dignamente recibida en estado de gracia, produce en el alma. Meditémoslos, pues, y tengamos mucha conciencia de ellos, para que podamos adquirir cada vez mayor ansia y deseo de recibir el Santísimo Sacramento, y cada vez que lo hagamos tengamos en mente todas estas cosas, para pedir precisamente a Dios esos frutos: no recaer en el pecado, mayor unión con Él, mayor amor, etc. Mas para concluir, digamos ahora algunas palabras sobre la comunión espiritual. Mientras hablábamos de estos efectos que produce la comunión en quien comulga, habrá alguno podido pensar: ¿pero qué hacer si no puedo recibir la Sagrada Comunión debido a toda esta situación en que estamos? Encerramiento, cuarentena, coronavirus, etc. Me veo forzado a estar privado de tantos bienes, de poder recibir la comunión y que produzca esos efectos en mi alma. No, por supuesto que no, pues tenemos el recurso a la comunión espiritual. Nos explicamos. La comunión espiritual consiste en el piadoso deseo de recibir la Sagrada Comunión cuando no se la puede recibir sacramentalmente. Santo Tomás dice al respecto: otra manera de tomarlo a Cristo espiritualmente es en cuanto está contenido bajo las especies sacramentales, creyendo en Él y deseando recibirle sacramentalmente. Y esto no solo es comer a Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente el sacramento. Santo Tomás dice que podemos recibir espiritualmente el sacramento, es decir, que podemos por medio de la comunión espiritual alcanzar todos los frutos y gracias que recién decíamos que ella produce en el alma por medio de la comunión espiritual, haciéndose ferviente deseo de recibir a nuestro Señor, de querer recibirlo en nuestras almas. De hecho, una comunión espiritual realizada con mucho fervor y devoción puede santificar mucho más el alma que una comunión sacramental recibida de manera tibia, rutinaria o sin mayores disposiciones. Además, una ventaja, entre comillas, de la comunión espiritual es que podemos realizarla varias veces al día, no tiene límite. La comunión sacramental solamente una vez al día se puede hacer, pero la espiritual tantas cuantas veces podamos o nos acordemos de ello y queramos hacerlo. Podemos, por tanto, y deberíamos hacer siempre la comunión espiritual en nuestras oraciones de la mañana y de la noche, siempre que vayamos a rezar el rosario, antes o después de él, cuando veamos la misa por internet en estos tiempos de cuarentena, en el momento que el sacerdote comulga, o tal vez también en la consagración, al hacer lectura espiritual, siempre que vayamos a hacer algo espiritual, algo de oración, hacer la comunión espiritual, buscar adquirir esta costumbre, pues como recién decíamos, la comunión espiritual puede producir en nuestra alma los mismos efectos, o incluso mayores, si lo hacemos con mucho fervor y devoción, que la comunión sacramental. Todo eso que decíamos: vencer las tentaciones, no recaer en el pecado, unirnos a Cristo, a toda la Santísima Trinidad, con los demás miembros vivos del cuerpo de Cristo. Todas esas cosas que decíamos, con la comunión espiritual podemos lograrlas, alcanzarlas, y en alto grado si lo hacemos con mucho fervor y devoción. ¿Cómo hacer o realizar la comunión espiritual? Podrá preguntarse alguno: ¿cómo se hace? ¿Qué oración hay que hacer? No es necesaria ninguna fórmula de oración determinada. Consiste esencialmente en el deseo de recibir la comunión sacramentalmente, en que uno quiera y desee poder comulgar. Por tanto, basta un acto interior por el cual uno desee dicha recepción de la comunión, que desea recibir a nuestro Señor. Sin embargo, pueden ser útiles para hacer la comunión espiritual tal vez 3 actos distintos. El primero, un acto de fe en la presencia real de Dios nuestro Señor en la Santa Comunión. Decir: Dios mío,
Señor, yo creo que vos estáis presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la sagrada hostia, bajo las especies de pan y de vino. Segundo acto sería desear recibir a Cristo, en lo que consiste propiamente la comunión espiritual. Desear recibirlo sacramentalmente y unirnos a Él para poder amarlo más. Señor, deseo recibirlos, deseo unirme a vos y poder amaros más, estar más unido a ti. Y en tercer lugar, rogarle conceda a nuestra alma los mismos frutos y gracias, como si lo hubiéramos de hecho recibido sacramentalmente. Señor, dignaos conceder a mi alma las gracias que hubieras concedido si se hubiera recibido en la Santa Comunión. Así algo muy sencillo, no nos demoraría ni más de un minuto. Y si lo hacemos, como decimos, con fervor, con devoción, nos puede santificar como si hubiéramos de hecho comulgado, y aún más, si lo hacemos con mucho fervor. Por tanto, queridos fieles, busquemos adquirir esta costumbre, hacer la comunión espiritual en esos tiempos. Y en este día que festejamos la solemnidad de Corpus Christi, meditemos todas estas cosas que hemos dicho referentes al Santísimo Sacramento al altar, la Santa Comunión. Pidámosle a la Santísima Virgen María nos llene de amor a la Sagrada Comunión, de amor a Jesús sacramentado, que nos ayude a hacer muchas, muy provechosas comuniones sacramentales si tuviéramos la gracia de ello, o si no, espirituales, hacer muchas y bien fervorosas, para que podamos así santificarnos muchísimo. Quiera la bendita Virgen María ayudarnos con ello. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.